mucho más de lo que nosotros estamos necesitados, mucho más de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Gloria sea su nombre. Para comenzar podemos mirar el libro de Mateo. Mateo capítulo 16. El Señor está hablando y le dice un hombre común y corriente, un pescador de aquellos días. Montones de pescadores había. Y él se llamaba Simón Pedro. ¿Y qué le dice el Señor a ese hombre? Él no era mejor que nadie. Igual a todos, con errores y defectos como cualquiera, pero tenía algo especial, que fue la base de lo que él llegó a hacer después en su vida. Es un hombre común, corriente, un pescador del montón, llegó a ocupar un lugar especial, no en el mundo, pero sí en el universo de Dios, reconocimiento de Dios. Y el versículo 17 le dice: bienaventurado eres, bienaventurado eres, bendito quiere decir eres, dichoso, afortunado eres, Simón, hijo de Jonás, eres bienaventurado, aleluya, eres, dice aquí la palabra, feliz, bendito, dichoso, bendito eres, Simón. Simón quiere decir oidor. ¿Sabe lo que es alguien que es oidor? Uno que está dispuesto a oír. Ese es un oidor. Tú eres bendito, Simón, porque está dispuesto a oír. Y él oye, no cualquier cosa, porque nosotros no oímos cualquier cosa. No oímos cualquier voz ni cualquier palabra. Nosotros somos benditos por lo que oímos, por aquel que nos habla. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás. Jonás habla de esa paloma. Jonás quiere decir paloma y habla del Espíritu Santo. Y hay en esta noche aquellos que tienen esa actitud de oír a lo que el Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo les habla. Gloria a su nombre. Ese más que oír a un hombre, es oír al Espíritu Santo. Utilizar un instrumento, como nosotros utilizamos instrumentos, pero es nada más un instrumento. Lo importante es quién habla. El Espíritu Santo habla en este tiempo. Y ese es el principio de la bendición. ¿Entiende, hermanos? Ya es una bendición y una victoria que nuestros oídos deseen oír la voz del Señor. ¿Sabe qué bendición es esa, hermanos? Por naturaleza nuestros oídos se habían engrosado para no oír la voz de Dios. Habían puesto una capa allí para que la voz de Dios nunca llegue. Pero el Espíritu Santo nos hizo oír. Su palabra llegó a los oídos. Y eso es victoria, eso es bendición. Porque si Dios obrará, no es de manera mágica. Dios obra por su palabra. Y Dios obra a través de lo que uno oye y es capaz de creer. Uno oye, gloria, alabanza, y crea esa palabra, entonces Dios puede obrar. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Versículo allí, Mateo 16, versículo 18 dice: porque tú eres Pedro, le dice, ya no serás más Simón. Ahora eres Pedro. Por haber oído. ¿Entiende, hermano? No es que él hizo grandes cosas. Él no hizo nada. Pero por haber oído, el Señor le transformó. Ya tú no serás más solamente uno que oye. Ese fue el comienzo. Ahora tú eres Pedro. Una piedra pequeña. Y yo te digo que sobre esta roca, esa roca es Cristo. La roca habla de algo de fuerza, de firmeza. Y Cristo es esa fuerza y esa firmeza. Y Él dice: tú, Pedro, eras solamente un oidor. Ahora ya no sos oidor, sino que también serás una piedra como yo.
Ya serás una piedra pequeña, pero serás una piedra. Entiende, hermano, lo que Dios puede hacer a través del poder del Espíritu Santo. La paloma justamente es símbolo, emblema del Espíritu Santo. Y es el poder de Dios más grande, hermanos. Pero a la vez simbolizado por algo tan tierno, tan manso. Símbolo de paz lo utilizan muchos. Ese Dios, hermano, Él obra con potencia. Él sabe cuándo obrar con potencia. Y sabe cuándo obrar con ternura también. Gloria a su nombre. Allí le dice el Señor a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ahora de Calvario, Cristo Jesús, edificaré mi iglesia. Él le dijo allí: yo voy a hacer algo, Pedro. Primero dice: edificaré mi iglesia por un lado. Y por otro lado dice: y las puertas del infierno, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia. ¡Aleluya! Y a ti, Pedro, yo te daré. Ese Pedro simboliza a cada uno de nosotros los creyentes que creemos en Cristo. Y a ti te daré las llaves del gobierno de Dios, del reino de los cielos. A ti te daré las llaves, quiere decir te daré autoridad, potestad. Dios impartiendo una potestad. ¿Entienden, hermanos? Gloria a su nombre. Cristo el poderoso, la roca, delegando su poder y autoridad a los que creen en Él. ¿Entiende por dónde pasa la vida espiritual? Pedro no era perfecto, tenía mucho para aprender como nosotros, pero tenía algo, una virtud. Oía al que tenía que oír, oía y creía lo que tenía que creer. De lo demás Dios se va a encargar. Gloria, aleluya. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que tú atas en la tierra, en los cielos será atado. Y lo que tú desatas aquí en la tierra será desatado en los cielos. Un pescador, entiende, hermanos, teniendo tal autoridad, tal potestad. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque él oyó. ¿Por qué? Porque él creyó a lo que oyó. Dios le dio esa autoridad. ¿Entiende, hermanos? Una autoridad, gloria, alabanza, que repercutía hasta en los cielos lo que él hacía aquí en la tierra. Yo te daré las llaves. Esa llave habla de autoridad. Una autoridad para abrir las puertas. Uno abre con la llave la puerta para que todos puedan entrar. Y Pedro tenía esa autoridad de parte del Señor. El Señor es todopoderoso como hombre. Apocalipsis 1:18 dice, le dijo el Señor a Juan: no temas, no temas, yo soy el primero y el último. Que yo le vi al Señor y caí como muerto. Dice, él me dijo: Pedro, Juan, no temas, Juan, no temas, yo soy el primero y el último. He aquí, estuve muerto, dice, es cierto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y no solo que vivo por los siglos de los siglos, tengo autoridad, tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¡Qué bendición, hermanos! Cristo tiene autoridad. ¿Entiende, hermano? Potestad. Él tiene la llave, la autoridad. ¿Por qué tiene el hermano? Porque Él ganó esa autoridad. Cuando fue a la cruz y murió, Él permitió que las puertas de la muerte le encierren a Él. Pero Él rompió esas puertas, hermanos. Las puertas del infierno, los poderes de la muerte, no pudieron retener a Cristo. Rompió esas puertas, hermanos. ¡Aleluya! Y ese poder le dio a la iglesia. Porque dice, las puertas de la muerte del infierno no va a prevalecer contra la iglesia.
Entiende, hermanos, nos dio un lugar de autoridad. Cristo Jesús, cuando resucitó, rompió el imperio de la muerte. Cuando las mujeres fueron, después que Jesús había sido muerto y resucitado, ellos iban diciendo en el camino: ¿quién nos va a abrir las puertas del sepulcro? ¿Quién abrirá las puertas del sepulcro? Porque es grande y queremos mirar o entrar o salir. Y cuando llegaron al sepulcro, la puerta estaba abierta. No es que quedó abierta como esta, sino que fue quitada y puesta lejos. Y un ángel sentado allí sobre esa piedra. ¡Aleluya! El que estaba cautivo, encerrado, ya no estaba más. La tumba estaba vacía. ¡Aleluya! La tumba estaba vacía. ¿Entiende, hermanos? Ya ese poder de la muerte no nos puede encerrar más. Las mujeres entraron, miraron y salieron. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Cierto que físicamente, si se permite, vamos a partir, pero nuestro partir es dormir, hermanos. Pero ya no tiene poder para encerrarnos. ¿Por qué? Porque las puertas de la muerte, dice, no tiene poder. Ya nos dio una autoridad, una llave que abre, un poder que nos da el Señor. Por eso podemos gozarnos, hermanos. Las puertas del infierno, lo más poderoso que tiene el enemigo, no puede contra los hijos de Dios. Porque Cristo nos dio esa autoridad, esa potestad. Y Pedro creyó eso con todo su corazón. ¡Gloria, aleluya! Nosotros vemos entonces, hermanos, que el Señor dijo por un lado: a ti te daré esta llave, esta autoridad. ¿Sabe cuántos Pedro hizo entrar por esa puerta al reino de Dios? ¿Cuántos recibieron la palabra? Amén. Gloria a su nombre. El Señor dijo: mi iglesia será investida de poder y de potestad. Y Pedro es un ejemplo. Y nosotros también somos una piedra pequeña. También nosotros somos una piedra juntamente con Pedro. ¿Entienden, hermanos? Y también a nosotros nos dio una autoridad. Una autoridad para abrir y para cerrar. Uno que tiene la llave puede abrir y puede cerrar. El Señor le dio esa autoridad a la iglesia. Por eso, por un lado, vemos que dice: el infierno y el enemigo no puede prevalecer contra la iglesia. El poder de Dios es mucho más grande. Esa victoria es nuestra y nos pertenece. Y el Señor le delegó ese poder a los creyentes. A ti te daré esa llave, te daré esa autoridad. A ti te daré, gloria y alabanza. Todos los que creemos su palabra, todos los que somos sumisos al Señor, Él nos reviste de su poder, hermanos. Pero su poder va más allá que darnos victoria sobre el poder de la muerte. Por un lado hizo eso, nos dio autoridad y poder para vencer sobre el poder del enemigo. No debemos temer nunca. Cuando la gente o el mundo intenta algo contra nosotros. ¿Entiende, hermanos? Siempre graves en su corazón: las tinieblas nunca prevalecen contra la luz. Las tinieblas nunca van a prevalecer contra la luz. Mientras haya luz no hay tinieblas. Afuera habrá, pero acá no, porque hay luz. Mientras esté la luz de la palabra en su corazón, allí, hermano, hay victoria. Pero Dios no nos da solamente victoria contra el poder del enemigo. No solo destruyó el poder del enemigo, sino que nos da también otra autoridad. Es diferente, porque no es una autoridad para destruir, sino una autoridad para bendecir a su iglesia, a su pueblo, a los suyos. Una autoridad para edificar, para construir. ¿Entiende, hermano, cómo hace Dios? El Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Mi iglesia somos nosotros, hermanos. Mi iglesia, dijo él, no solamente tendrá poder sobre el enemigo, también tiene que tener capacidad de aumentar, de crecer, de ser edificada. Dios tiene ese poder, entiende, hermanos. Que nuestra vida vaya en aumento, que nuestra vida vaya prosperando, que nuestra vida vaya creciendo. Así como tiene poder el Señor sobre toda fuerza del mal, también tiene poder para darnos edificación. Yo edificaré mi iglesia. Y para que esa iglesia sea edificada, hace falta un poder, una autoridad. Así como el Señor le dijo a Pedro, yo te daré las llaves para que tengas autoridad. También le dijo a otro apóstol, yo te daré esa autoridad. Yo te daré esa potestad para que mi iglesia pueda crecer. Dios quiere que crezcamos, entiende, hermanos, porque en ese crecimiento habla de bendiciones, bendiciones espirituales, bendiciones materiales, bendiciones físicas, bendiciones personales, familiares. Pero tiene que haber un poder que esté obrando. Porque así como no teníamos fuerza para ser librados del poder de la muerte, tampoco tenemos fuerza nosotros para crecer. Entonces Dios obra con poder, hermanos. Y busca justamente otros, así como era Pedro, un pescador, llegó a tener autoridad en el gobierno de Dios. Así también buscó a otro llamado Saulo de Tarso. Y le dio una autoridad, le dio una llave, le dio poder, ¿entiende, hermanos? Pero no solamente sobre el enemigo, sino para que la iglesia, los creyentes, crezcamos. Pero ese poder que dado a Pablo no es que se impone por la fuerza, como es contra el enemigo. Sí, uno va con toda su fuerza. Contra el enemigo justamente uno va con todo su poder. Entiende, hermanos, como hizo el Señor, como hicieron los apóstoles. Y debemos saber también que Él nos dio autoridad a nosotros. Autoridad para abrir una puerta, autoridad para cerrar una puerta, autoridad para traer bendición, quiere decir. Entiende, hermanos, Dios nos ha dado ese lugar de autoridad. Pero toda autoridad siempre es en sujeción al Señor como cabeza. Siempre será así, hermanos. ¿Cuánto estaremos respaldados por ese poder cuando somos sumisos a Él? Ese poder no es algo que se impone sobre la iglesia, sino que cada uno debe ir rindiéndose al poder de Cristo. Nosotros vemos que el Señor quiere crecimiento, la bendición completa, quiere decir. Y si miramos 2 de Corintios capítulo 10, allí la palabra habla, hermanos. 2 de Corintios habla el sacerdocio, el movimiento, los creyentes sirviendo al Señor. Y esos creyentes tienen una autoridad de parte del Señor, como era Pablo. Y esa autoridad y poder es justamente esa habilidad que Él da para dar crecimiento a los hijos de Dios. Podemos mirar, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 10. Gloria a su nombre. Mire lo que dice, hermano, capítulo 10. El apóstol Pablo, él está hablando allí. Capítulo 10, ¿sabe cómo se llama, hermanos? Capítulo 10 se llama la obediencia del sacerdote. Así como capítulo 13, la vez pasada leíamos que era la fuente de poder del sacerdote. Esta es la obediencia. Hay un poder, hermanos, que obra cuando hay un corazón rendido, obediente a la palabra de Dios. Y Pablo era un ejemplo de
rendición y de esta autoridad que el Señor le dio. 2 Corintios 10, la obediencia del sacerdote. Y versículo 6 dice, y estando preparados, Pablo fue preparado por el Señor, por la gracia de Dios, estando preparados para corregir toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuese completa. Aquí Pablo está hablando en este versículo de una manera muy fuerte también. El pueblo de Corinto habla no habla del enemigo, habla de la iglesia, de los creyentes, el cuerpo de Cristo. Es mi iglesia, como dice el Señor, que fue comprada por la sangre de Cristo. Pero esa iglesia necesita crecer. Gloria, alabanza. Y dice aquí, hermano, gloria sea su nombre. El versículo 8. Porque aunque me gloríe aún un poco de nuestra potestad, de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, dice. El Señor nos dio para edificación. Él nos dio esa potestad para edificación de la iglesia y no para vuestra destrucción. Ahí dice, el Señor nos dio una potestad. Esa palabra potestad quiere decir un derecho, una facultad, un poder delegado de parte de una autoridad. ¿Entiende, hermanos? Que nos habilita, que nos capacita a hacer algo. Pablo dice, el Señor nos dio esta capacidad, esta autoridad. ¿Entiende, hermanos? De que el pueblo de la gracia, de que los creyentes sean edificados. Amén. Es una potestad, dice, para edificación, para crecimiento. ¿Cómo Dios dará edificación? ¿Cómo Cristo edificará mi iglesia? En tanto y en cuanto uno pueda recibir esta autoridad que le fue dado a Pablo. ¿Entiende, hermanos? El Señor nos dio esta autoridad, dice. Así como Pedro podía decir, el Señor me dio esta autoridad, me dio las llaves. Él me dio esta autoridad. Pablo podía decir, el Señor me dio esta potestad. Gloria sea su nombre. Este derecho, esta facultad, para que el creyente esté creciendo. ¿Dónde está ese crecimiento, hermanos? En la palabra de gracia. Tiene poder. Si somos buenos oidores de la gracia, el Señor hará el resto. Él no nos pide esfuerzo porque sabe que no tenemos nada. Nuestra parte es oír y creer. Y acá habla de obediencia. Y habla de desobediencia. ¿Sabe qué quiere decir, hermanos? Le explico. Los corintios se negaban a oír a Pablo, se negaban a oír la gracia. Por eso dice, cuando vuestra obediencia fuese completa. Se negaban a oír la gracia que predicaba Pablo, porque estaban oyendo a otros justamente con otro mensaje. Siendo que Pablo les llevó el mensaje, nacieron de nuevo por la gracia, pero después vinieron otros y se negaban a oír. Eso quiere decir, desobediencia quiere decir negarse a oír. No querían oír, ¿entiende? Pedro era oidor, dispuesto a oír. No cualquier mensaje, sino la palabra de Dios para este tiempo. Y esa es una joya muy preciosa, hermano, en los oídos del creyente. Una capacidad que Dios da, capacidad para oír. Y estos corintios eran creyentes, pero se estaban negando a oír la palabra de Pablo. ¿Entienden, hermanos? Y la palabra dice, cuando vuestra obediencia sea completa. La obediencia quiere decir cuando tengan la actitud de querer oír la palabra de Pablo,
Allí entonces puede venir la autoridad de Pablo, porque Pablo no era autoritario. Él no es que era autoritario, menos con los creyentes. ¿Entiende, hermanos? Él esperaba que haya una sumisión voluntaria de parte de los creyentes. Y allí podría efectuar ese trabajo, esa obra de edificación y de crecimiento. Entiende que Cristo murió en la cruz y sufrió mucho. No solo para que sea libre de la muerte o de condenación, sino para que tenga crecimiento. Él sufrió para que sea edificado. Y tiene la palabra que edifica. Y tiene los edificadores. La palabra misma dice, no toda la iglesia será edificada de igual manera. Va a ser como una familia. Siempre hay bebés, siempre hay niños, siempre hay jóvenes y siempre hay mayores. Siempre será así. ¿Hasta qué punto voy a ser edificado? ¿Hasta qué punto voy a ser bendecido o bienaventurado? ¿Entienden, hermanos? No depende de si tengo méritos, no depende de si Dios quiere o no quiere. Depende hasta qué punto estoy dispuesto a oír, a ser un buen oidor. Mientras uno oye la palabra engendrará fe en su corazón. Y esa fe le traerá la victoria a su vida. Entiende que es diferente. Contra el enemigo, contra uno de los espíritus, uno va, ata y liga, somete, con fuerza, se impone. Pero cuando es con los creyentes ya no es más así. El Señor espera que uno rinda su corazón. Como decía aquí Pablo, el versículo 6, nosotros estamos preparados para corregir toda desobediencia. Los corintios no querían oír a Pablo. Estamos preparados para corregir, pero no de una manera alocada o sin sentido, sino cuando vuestra obediencia sea completa. En la medida que uno es obediente, no los hombres, sino la palabra de Dios, Dios estará obrando. Entiende que hay obediencia, pero dice, cuando vuestra obediencia sea como completa. Allí dice que Pablo hará una obra en nuestras vidas. Cuando dice, hermanos, cuando vuestra obediencia, que quiere decir vuestra actitud para oír, sea completa. Cuando uno diga, no quiero oír otra cosa, solamente quiero oír el mensaje de gracia y de gloria. Eso es una obediencia completa. Uno puede recibir el mensaje de Pablo, pero también recibe mensaje religioso, legalidad, doctrina de hombre, psicología, tantas cosas que hay en este mundo. Entonces, si uno es obediente y dispuesto a ir, pero todavía le falta esa palabra que dice, cuando vuestra obediencia sea completa. Antes Pablo no va a venir a imponerse sobre la vida de nadie. Dios no va a imponer su obra, no le va a obligar a nadie. Entiende que uno tiene que abrir la puerta de su corazón. Cuando había que romper las puertas del infierno, Cristo fue y con su fuerza rompió todo. Pero las puertas del corazón del creyente no es por la fuerza. Él dice, yo estoy a la puerta y yo llamo. Y si alguno abre la puerta de su corazón, si alguno abre, yo entraré a él. Yo entraré a él. Pero el picaporte está del lado de adentro. ¿Entiende, hermanos? Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él estará conmigo. No dice estará en una iglesia, estará conmigo. Y con el Señor tenemos todo, hermanos. La plenitud está en Cristo. Gloria, aleluya. Entonces, ¿cómo entiende, hermano, cómo es el poder de la gracia? ¿Cómo es el proceder de Pablo? ¿Cómo es el movimiento sacerdotal del apóstol Pablo?
Porque aquí Él dice, nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios. Segunda de Corintios 10:4. Y son poderosas, dice, para destruir. Pero no hay creyente, dice. La autoridad no es para vuestra destrucción, sino para vuestra edificación, dice. Pero sí dice la autoridad de Pablo, las armas espirituales, que es la palabra de Dios. Dice, hermano, gloria y alabanza, nuestras armas son poderosas, versículo 4, para destrucción. Destrucción quiere decir arrasar, derribar, demoler. Cuando hay un muro alto y eso es demolido, no quedó nada. Así es la palabra de Dios. Poderosa para derribar, arrasar, demoler. Todo razonamiento. Razonamiento es algo propio nuestro, ya no es el diablo, no es el enemigo, ese es nuestro razonamiento. Y el Señor quiere ir contra el razonamiento propio. Para destruir todo razonamiento, toda imaginación que tenemos nosotros, todo pensamiento que tenemos nosotros y que se levanta, dice, contra la palabra de Dios. Entonces viene la palabra con su poder y derriba todo razonamiento, pensamiento, imaginaciones propias y lo somete y lo lleva cautivo a la obediencia. Lo lleva cautivo a la obediencia, a la obediencia, a la obediencia de Cristo. Entonces allí, hermano, vemos nosotros una victoria completa. Cristo en la cruz venció al enemigo. Y su palabra hoy vence el viejo hombre, la vieja creación, nuestra vieja creación, y nos da la victoria. Entonces, gloria, alabanza, Él empieza a darnos crecimiento, edificación. A veces uno dice, yo no sé por qué no entiendo mucho la palabra, por qué me cuesta entenderlo, por qué Dios no hace una obra completa. Y Dios quiere obrar, pero a nadie, Él lo obra mágicamente. No es por un toque mágico que Dios obró, Dios no obra así. Ni siquiera mira si uno merece o no merece. Él solamente está mirando si somos oidores, si abrimos nuestro corazón. Y lo que haga falta va a ser Él, hermanos. Él tiene todo poder, aleluya, alabanza. Gloria a su nombre. Entonces, segunda de Corintios 10 habla de la obediencia del sacerdote. ¿Sabe por qué el Señor tenía autoridad? Tenía las llaves, como dice Él, porque era sumiso a Dios el Padre. Pablo tenía autoridad porque era sumiso, obediente al Padre. ¿En qué medida seremos nosotros también así, tanto como ellos? En la medida de nuestra sumisión, la sumisión o rendición voluntaria a su palabra. Por eso es que Pablo no procedía como el mundo que es autoritario. Él no decía, yo soy apóstol y tienen que hacerme caso, y no venía con autoritarismo, no tenía señorío humano. Él decía, será hecha la bendición completa. Pero ¿cuándo? Cuando la obediencia, ese deseo de oír sea completo también. Y Dios hará una obra completa, hermanos. Por eso nosotros le damos gracias, porque si Pedro era bienaventurado, bendito, dichoso, usted es más bendito en esta hora. Usted es más bendito en esta hora. Porque Pedro solamente oyó del Espíritu Santo que le dijo, este es el Mesías, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero usted está oyendo algo más que eso. Usted está oyendo que Cristo no solo es el Mesías, el que tiene poder para vencer la muerte. Él es el Rey de Gloria. Él está reinando con poder y autoridad. Él viene a buscarnos para estar junto con Él reinando. Por eso, hermano, ¿cómo no alabarle? Somos dichosos, somos afortunados
lo que tenemos que oír, de creer lo que tenemos que creer, aleluya, alabanza, entonces Dios hará una obra completa. Entiende cuál es mi parte. Solamente eso, esa obediencia, esa disposición para oír, un oidor. Gloria sea su nombre. Dios no le dice, tenés que tener mérito, tenés que poner plata o tenés que hacer promesa. Dios no dice eso, hermano. Solamente un oído dócil y Dios hará la obra, hermanos. Por eso le damos gracias a Él. Si prestamos nuestro oído, eso va a engendrar fe en nuestro corazón. Y fe mueve la mano de Dios, hermanos. Fe mueve la mano de Dios. Amén, hermanos. Gloria, alabanza.